Buenas, nosotros somos el equipo número 2, el cual les hablaremos del sistema urinario. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Herrera Ábalos, María Alejandra Cano Vivas, Jesús Daniel Domínguez Zacarías, Kevin López Rosado, Jimena Guadalupe Cruz Berzunza, Juan Carlos Carballo Álvarez, Paulina Giselle Carvajal Castillo y Cristian Jair Pérez Salazar. Jocelyn Herrera Ábalos y les hablaré acerca de las generalidades de este sistema. En cuanto a las generalidades de este sistema, podemos observar que está formado por dos riñones, los cuales son órganos retroperitoneales, es decir, por detrás del peritoneo, los cuales están encargados de la producción de orina. De ellos parten los uréteres, órganos en forma de tubo encargados de la conducción de orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, la cual tiene acción de reservorio, y que gracias a los estímulos nerviosos desencadenará el reflejo de la micción. Y por último, la uretra se encargará de evacuar la orina de nuestro organismo. Algunos aspectos importantes del funcionamiento de los riñones es la conservación de los líquidos y electrolitos, o por el contrario, si el organismo lo necesita, de eliminar el exceso de líquido y desechos para mantener un equilibrio, es decir, la homeostasis, al igual que son indispensables para mantener el pH plasmático constante, al regular el equilibrio ácido-base. Esto se logra de la siguiente manera. Cuando los líquidos corporales se tornan demasiado ácidos, ocurre una excreción de iones de hidrógeno. Caso contrario, cuando los líquidos corporales se tornan muy alcalinos, se regula mediante la excreción de bicarbonatos. Los riñones, al ser órganos muy vascularizados, reciben alrededor del 25% del gasto cardíaco. Los riñones que representan menos del 1% de la masa corporal reciben aproximadamente un cuarto del gasto cardíaco. Esto es importante para el proceso de filtración que se verá más adelante. Tenemos que inicialmente el plasma se separa de las células y de las proteínas grandes para obtener lo que se conoce como ultrafiltrado glomerular de la sangre o también conocida como orina primaria, modificadas por las células del riñón por medio de reabsorción selectiva y secreción específica. Y como vimos anteriormente, la orina definitiva será transportada por los ureteres hacia la vejiga urinaria, donde se almacenarán hasta que ocurra su eliminación por medio de la uretra. La orina definitiva está compuesta por agua, electrolitos y productos de desecho, como lo son la urea, el ácido úrico y la creatina. Entre las funciones endocrinas del riñón podemos destacar las siguientes. La síntesis y secreción de eritropoyetina, que si ustedes recuerdan, esta es una hormona encargada de la producción de eritrocitos. Actúa sobre la médula ósea y regula la formación de eritrocitos, como respuesta a la reducción de concentración de oxígeno en la sangre. La forma recombinante de eritropoyetina es utilizada en el tratamiento de la anemia en pacientes con nefropatía terminal, al igual que la anemia derivada de la supresión de la médula ósea, desarrollada en pacientes con SIDA. También tenemos la síntesis y secreción de la renina, la cual es una sustancia muy importante en el manejo y control de la presión arterial. Y la hidroxilación de 25-OH vitamina D3, importante para la absorción del calcio a nivel de nuestro sistema digestivo. Ahora, en cuanto a la vitamina D y su relación con los riñones, tenemos que la vitamina D puede adquirirse de dos formas, tanto de la alimentación, que representa solo el 10%, y a través de la exposición solar o de la piel, que comprende el 90% del total aportado de vitamina D. Para utilizar este último medio es necesario exponerse al sol al menos 20 minutos diarios, de modo que los rayos ultravioleta de luz solar transporten una sustancia presente en la piel llamada 7-dehidrocolecalciferol en colecalciferol o vitamina D3, que viaja en sangre hasta el hígado, donde recibirá su primera hidroxilación a cambio de la enzima 25-hidroxilasa, transformándose entonces en 25-hidrocolecalciferol. Este proceso está limitado, debido a que 25-hidrocolecalciferol ejerce un efecto inhibitorio mediante una retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este mecanismo de retroalimentación es importante para evitar la actividad excesiva. Por ejemplo,
Cuando hay una ingesta aumentada de vitamina D3, se evita que toda esta vitamina se active y es almacenada en el hígado para su utilización futura, pudiendo permanecer almacenada durante varios meses, mientras que si fuera transformada a 25-hidrocolecalciferol, solo duraría semanas en el organismo. Ahora bien, el 25-hidrocolecalciferol viaja por la sangre hasta los riñones, donde al llegar a los túbulos proximales es transformada por la 1-alfa-hidroxilasa en 1,25-dihidrocolecalciferol, que es la forma más activa de la vitamina D. Esta conversión requiere la presencia de la hormona paratiroidea. Cuando la concentración de calcio es elevada en sangre, se suprime la secreción de la hormona paratiroidea y el 25-hidrocolecalciferol se convierte en un compuesto diferente, llamado 24-dihidrocolecalciferol. El 1,25-dihidrocolecalciferol, por su parte, atraviesa la membrana de las células diana y se une a su receptor en el núcleo de la célula. Este receptor forma un complejo con otras células con otro receptor intracelular llamado receptor retinoide X, y este complejo se une al ADN que activa la transcripción. Este 1,25-dihidrocolecalciferol ejerce varios efectos a nivel intestinal, renal y óseo. Los pacientes con enfermedades renales o nefropatías crónicas en etapa terminal no pueden convertir en forma adecuada la vitamina D, lo cual produce una insuficiencia de vitamina D3. Y la insuficiencia de vitamina D en la niñez causa raquitismo, enfermedad deformante de los huesos y causada por trastornos de osificación. Ahora, pasando a la estructura general del riñón. El riñón está cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo, compuesta por dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa de fibroblastos y fibras colágenas, y la interna de miofibroblastos. La contractilidad de estos miofibroblastos contribuye a las variaciones que pueden existir entre volumen y presión. Tenemos la corteza y la médula. En este corte precisamente se puede apreciar que el riñón tiene dos capas. La capa externa llamada corteza, de un color pardo rojizo, y la más interna llamada médula, mucho más amplia y mucho más pálida. En la corteza, la característica histológica más importante es la presencia de los corpúsculos renales, junto con túbulos contorneados y los túbulos rectos. Y aunque también se presenta en la corteza los túbulos conectores o colectores, también se pueden apreciar en lo que es la médula. Como verán en la siguiente imagen, este número 12 es el conductor colector medular interno. Como se verá más adelante, la nefrona es la unidad funcional básica del riñón, obviamente que se describirá más adelante. En cuanto a las estructuras histológicas, los corpúsculos renales que se pueden apreciar acá, donde se está apuntando, son estructuras esféricas apenas visibles a simple vista. Constituyen el segmento inicial de la nefrona y contienen una red capilar singular denominada glomérulo. También hay unas estriaciones, las cuales son los rayos medulares, las cuales se aprecian mejor en la siguiente imagen. Su nombre alude a su aspecto, ya que las estriaciones parecen emanar desde la médula. Desde la médula hacia la corteza se proyectan de 400 a 500 rayos medulares. Cada rayo medular contiene túbulos rectos, que son estos, de la nefrona, y conductos colectores, que lo podemos encontrar en los espacios 10, 11 y 12. Solo que sigue siendo conductos colectores, pero con diferente segmentación. El número 10 hace referencia al conducto colector cortical, el 11 al conducto colector medular externo y el 12 al conducto colector medular interno. Los túbulos rectos de las nefronas, los cuales nos podemos ubicar en los espacios 3
y 6 de las nefronas y los conductos colectores continúan desde la corteza hacia la médula. Están acompañados por una red capilar, los vasos rectos. Transcurren en disposición paralela a los diferentes túbulos. Estos vasos conforman la pared vascular del sistema intercambiador de contracorriente, que regula la concentración de la orina. Todo esto es importante para los procesos que se verán más adelante. Los túbulos de la médula, debido a la distribución que tienen y a las diferentes longitudes que se pueden apreciar, en conjunto forman una cantidad de estructuras cónicas denominadas pirámides. Es decir, todo esto que se puede apreciar acá es conocido como pirámide. Y las pirámides están divididas en una médula externa, es este segmento que abarca todo esto, una médula interna y pues como se puede apreciar también tiene la parte de la corteza. También esta médula se divide en la médula externa, como se puede apreciar, se divide en una franja externa y una franja interna. Estas zonas y franjas se reconocen con facilidad en cortes sagitales de las pirámides de especímenes frescos. Son un reflejo de la ubicación de diferentes partes de la nefrona en diferentes alturas específicas dentro de las pirámides renales. Entonces, pues estos son aspectos importantes a considerar debido a que vendrán en procesos futuros del sistema urinario. Pero pues sí, recapitulando, todos estos túbulos que contiene la médula en conjunto forman lo que son las pirámides. Esto es una pirámide dividida en corteza, en médula externa y médula interna, que pues bien son estos espacios que también se pueden distinguir aquí, y también tenemos una corteza y una médula. Entonces la médula externa tenemos que también se divide en franja externa y en franja interna. Ahora pasemos al siguiente tema que está a cargo de mi compañera María Alejandra Canol Vivas. Hola, soy Alejandra Canol Vivas y voy a presentar el tema de lóbulos y lobulillos renales. Un lóbulo del riñón está constituido por cada pirámide medular y el tejido cortical asociado a su base. En el riñón fetal, los bordes de los lóbulos son muy notorios, como podemos ver en esta imagen. La convexidad entre cada uno de los lóbulos es muy notoria. Esta notoriedad desaparece después del nacimiento y en algunos casos puede persistir hasta la adolescencia o incluso hasta la madurez. El riñón humano contiene de 8 a 18 lóbulos, es decir, que es multilobular. Un lobulillo renal está formado por un rayo medular central y el tejido cortical circundante. Los límites de los lóbulos contiguos no están bien definidos. El rayo medular, que contiene el conducto colector de un grupo de nefronas que drenan en él, constituye la unidad secretora renal. Este es el equivalente de un lobulillo o una unidad secretora glandular. En la corteza renal se pueden dividir dos regiones, las cuales son el laberinto cortical y los rayos medulares. En el laberinto cortical va a poseer lo que son los corpúsculos renales, y a cada lado de estos van a estar los túbulos con torneos proximales y distales. En un plano perpendicular, como es en esta imagen, vamos a tener que en la periferia del corte se va a ver lo que es el laberinto cortical, que va a ser en toda esta parte. Y los túbulos que están rodeados por la línea punteada van a pertenecer al rayo medular. La nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón posee alrededor de 2 millones de nefronas. Estas nefronas sirven para la producción de orina. Estas también son el equivalente a la porción secretora de otras glándulas. Los conductos colectores realizan la concentración definitiva de la orina, y estos son análogos a los conductos excretores. Las nefronas y los túbulos se originan de primordios diferentes, los cuales luego se van a conectar.
La nefrona consiste en un corpúsculo renal y un sistema de túbulos. El corpúsculo renal es el comienzo de la nefrona, el cual está constituido por un glomérulo, que es este de aquí que podemos ver, el cual es un ovillejo capilar formado de 10 a 20 asas capilares. Este está rodeado por una cápsula renal o cápsula de Bowman, que es la porción inicial de la nefrona, donde la sangre fluye a través de los capilares glomerulares, se filtra para producir el ultrafiltrado glomerular. Estos capilares reciben la sangre a través de una arteriola aferente y envían la sangre a una arteriola eferente. Entonces aquí vamos a tener la cápsula de Bowman y la arteriola aferente, la cual va a recibir la sangre, y la arteriola eferente, por la cual van a enviar la sangre. También este mismo va a poseer un polo vascular y un polo urinario. En el polo vascular va a ser el sitio de entrada y salida de las arteriolas, es decir, es esta parte. Y un polo urinario, que va a ser donde comienza el túbulo contorneado proximal. Aquí podemos ver un corte histológico en el cual podemos ver el polo vascular y el polo urinario. El sistema tubular. El sistema tubular de la nefrona está formado por un segmento grueso proximal y un segmento delgado y un segmento grueso distal. El segmento grueso proximal está formado por un túbulo contorneado proximal, el cual está marcado con el número 2, y un túbulo recto proximal, el cual está marcado con el número 3. El segmento delgado va a ser la parte de la asa de Henle, la parte delgada, la cual está marcada con el número 4 y el número 5. El segmento grueso distal está constituido por el túbulo recto distal, el cual está marcado con el número 6, y el túbulo contorneado distal, el cual está marcado con el número 8. El túbulo contorneado distal se va a comunicar con el túbulo colector, que es el marcado con el número 10, a través de un túbulo conexión para formar lo que es el túbulo urinífero, que va a ser el que está marcado con el número 9. Los túbulos de la nefrona. El túbulo contorneado proximal está originado en el polo urinario de la cápsula de Bowman. Este va a entrar en el rayo medular y se va a continuar como un túbulo recto proximal. Este también es llamado la rama descendente gruesa de la asa de Henle. Este va a descender hasta la médula, en el cual ya dentro de la médula va a tomar el nombre de la rama descendente delgada de la asa de Henle. Esta va a describir un asa y va a retornar hacia la corteza, que es toda esta parte de acá. Luego este se va a continuar como una rama ascendente de la asa de Henle. Esta va a ser después de haber describido el asa. El túbulo recto distal es la rama descendente gruesa del asa de Henle. El túbulo recto distal asciende a través de la médula, entra en la corteza del rayo medular para luego alcanzar la vecindad del corpúsculo renal de origen. Cuando el túbulo recto distal abandona el rayo medular y entra en contacto con el polo vascular del corpúsculo renal, del cual es originado, en este sitio las células epiteliales contiguas a la arteriola aferente del glomérulo se modifican para formar lo que es la mácula densa. Después, en este sitio, el túbulo distal va a abandonar la región del corpúsculo y se va a convertir en un túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal va a tener un camino menos tortuoso que
al que es el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado distal desemboca en el conducto colector del rayo medular a través de un túbulo conector arqueado, el cual está representado con el número 9, con el asterisco, o un túbulo más corto que simplemente se va a llamar túbulo de conexión, el cual está marcado con el número 9. Los tipos de nefronas. Hay 3 tipos de nefronas, los cuales van a ser las nefronas subcapilares o corticales, las nefronas yuxtamedulares y las nefronas intermedias mediocorticales. Las nefronas corticales van a tener corpúsculos renales en la parte más externa de la corteza y van a tener asas de Henle cortas. Estas van a ser las nefronas típicas que van a estar en los lóbulos. Esta imagen representa a una nefrona cortical. Las nefronas yuxtamedulares van a poseer corpúsculos renales cerca de la base de la pirámide renal, asas de Henle largas, segmentos delgados ascendentes largos, y estos van a poseer el octavo de las nefronas, las cuales van a ser estas que podemos visualizar acá. Y las nefronas intermedias o medio corticales van a tener corpúsculos renales en la región media de la corteza y van a tener asas de Henle de longitud media. Los túbulos y conductos colectores, estos van a comenzar en el laberinto cortical en forma de túbulos de conexión o túbulos colectores arqueados, los cuales están marcados con el 9 y el 9 con asterisco. Una vez llegados a lo que son la corteza, van a tomar el nombre de conductos colectores corticales. En la médula, van a tomar el nombre de conductos colectores medulares, que están marcados con el número 11 y el número 12. Y en la papila van a tomar el nombre de conductos papilares o conductos de Bellini. La región de la papila que contiene los orificios de desembocadura se van a llamar, van a tomar el nombre de área cribosa, que son los orificios que podemos ver en esa microfotografía. Y también en un corte histológico, en esta parte de acá podemos ver el área cribosa. Mi nombre es Jesús Daniel Domínguez Zacarías y les voy a hablar acerca del aparato de filtración de riñón. Como primera instancia tenemos que el corpúsculo renal contiene lo que es el aparato de filtración, el cual está compuesto por el endotelio glomerular, la membrana basal glomerular subyacente y la capa visceral de la cápsula de Bowman. El corpúsculo renal está compuesto por lo que es el ovillo de capilar glomerular y las hojas epiteliales visceral y parietal. Esta es la parietal y este conjunto de aquí es la visceral. Tiene una forma circular esferoidal y tiene un tamaño aproximado de lo que es 200 nanómetros. De igual manera, el aparato de filtración es llamado barrera de filtración glomerular, la cual está encerrado por la hoja parietal de la cápsula de Bowman y tiene 3 distintos componentes de los cuales vamos a hablar. En primera instancia hablaremos de lo que es el endotelio de los capilares glomerulares. Estos poseen numerosas fenestraciones, que son estas, que son como pequeños canales, por así decirlo, los cuales tienen un tamaño de 70 nanómetros a 90 nanómetros de diámetro. Estas son más numerosas e irregulares que las fenestraciones de otros capilares, además de lo que viene siendo el diafragma, que abarca las penetraciones en estos capilares. También cabe decir que hay una gran cantidad de conductos de acuapurina. Estos se encargan del desplazamiento rápido de agua a través del epitelio. Los productos de segregación de las células endoteliales, como el óxido nítrico, estos,
y las prostaglandinas desempeñan un papel importante en las patogénesis de varias glomerulopatías trombóticas. También tenemos lo que es la membrana basal glomerular o por sus siglas MBG. La lámina basal es una lámina gruesa que tiene un diámetro de 300 a 370 nanómetros. Esto es el conjunto de lo que es el endotelio y los podocitos, que son células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. La membrana basal glomerular está compuesta por una red de colágeno tipo 4, sobre todo en cadenas 3, 4 y 5, laminina, nidógeno y entactina, junto con protoglucanos heparina sulfato, como la granina, el perlecano, así como también glucoproteínas multiadhesivas. La mutación del gen que codifica la cadena 5 del colágeno tipo 4 da origen al síndrome de Alport, que es una glomerulonefritis hereditaria que se manifiesta con hematuria, la cual es presencia de eritrocitos en la orina, proteinuria, la cual es la presencia de cantidad importante de proteína en la orina, e insuficiencia renal progresiva. En el síndrome de Alport, la membrana basal glomerular sufre un engrosamiento irregular con laminación de la lámina densa y por esta razón no puede actuar como una barrera de filtración eficaz. También tenemos lo que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta contiene células especializadas denominadas podocitos o células epiteliales viscerales. Estas células emiten sus imaginaciones alrededor de los capilares, como podemos ver en esta imagen. Este es un capilar y no es importante que no se ve tal cual. ¿Por qué? Por el hecho de que los podocitos abrazan a este capilar o lo envuelven. Los podocitos surgen durante la embriogénesis de uno de los extremos ciegos de la nefrona en desarrollo, mediante la invaginación del extremo del túbulo para formar un cáliz epitelial bilaminar. De igual manera, lo que viene siendo este podocito se va ramificando, dando lo que son también los pedícelos. Y estas mismas o sus interdigitaciones dan lo que es las ranuras de filtración, que es lo que podemos ver en esta imagen. En esta imagen, de manera más clara, podemos observar lo que es la membrana basal glomerular, aquí los pedícelos, y estas pequeñas flechas señalan lo que es las ranuras de filtración, las cuales están cubiertas por el diafragma de las ranuras de filtración, de las cuales hablaremos más adelante. Ahora sí, hablaremos de lo que es el diafragma de la ranura de filtración. Estudios recientes del diafragma de la ranura de filtración han permitido identificar su compleja estructura proteica, que tiene una configuración laminar de tipo cremallera, como podemos ver aquí, que da un aspecto pues de una cremallera, la cual tiene una densidad central. Una proteína transmembrana importante en esto es la nefrina, como podemos ver aquí, ya que es el componente estructural y funcional clave del diafragma, pues las moléculas de nefrina que emergen desde los pedícelos, de un pedicelo a un pedicelo opuesto, interactúan con el centro, y que esta funciona como una ranura, generando interacciones homófilas y forman una densidad central, como se puede observar aquí, entre los poros de ambos lados.
También contiene lo que son otras moléculas de adhesión, como lo que viene siendo la NEPH1 y NEPH2, la caderina P, así como también lo que viene siendo la FAT1 y la FAT2. El diafragma de la ranura de filtración está firmemente anclado a numerosos filamentos de actina, los cuales se anclan a lo que son los pedícelos de los propios podocitos. Se ha descubierto que la regulación y el mantenimiento del citoesqueleto de la actina de los podocitos son procesos decisivos para la regulación del tamaño y la permeabilidad, asimismo como la selectividad de las ranuras de filtración, las mutaciones del gen de la nefrina o lo que viene siendo la NPHS1 están asociadas con el síndrome nefrótico congénito, una enfermedad que se caracteriza por proteiuria masiva y edemas. La capa superficial del endotelio, así como lo que es el espacio subpodocítico, realizan una contribución importante en la función glomerular general. El aparato de filtración es una barrera semipermeable, muy compleja, con propiedades que permiten un ritmo acelerado de filtración de agua. El paso no restringido de estas moléculas, ya que son de tamaño pequeñas y medianas, y la exclusión casi total de las albúminas y otras proteínas séricas de tamaño mayor. Por consiguiente, el aparato de filtración podría describirse como una barrera que posee dos capas celulares discontinuas. En primera, lo que es el endotelio de los capilares glomerulares y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. De igual manera, la hoja visceral de la cápsula de Bowman está aplicada a lo que es a cada lado de la capa extracelular continua, la cual es la membrana basal glomerular, y a este conjunto se le conoce como la barrera de filtración glomerular. Sigamos. La capa superficial del endotelio. En la capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares está compuesto por una gruesa malla de 200 a 400 nanómetros que posee hidratos de carbono abundantes y que está adherida a la superficie laminal de las células del endotelio glomerular. Contiene lo que es el glucocáliz, que está formado por proteoglucanos de carga negativa unidos a la membrana plasmática como el perlecano, el sindecano y el versicano, y asociados con cadenas laterales de glucosaminoglucanos como el heparansulfato y condroitin sulfato. Las proteínas plasmáticas, por ejemplo las albúminas, estas son absorbidas desde la sangre que reviste la superficie luminal del glucocáliz. De igual manera hablaremos de lo que es el espacio subpodocítico. El espacio subpodocítico es un espacio estrecho entre los pedícelos con sus diafragmas de la ranura de filtración por un lado y el cuerpo celular de un podocito por el otro. La reconstrucción tridimensional recientes de estos espacios han permitido comprobar su carácter interconectado por estructuras respectivas, las cuales cubren lo que es el 60% de la extensión de la superficie de la barrera de filtración. Bueno, para hacer más grande lo que son los conocimientos anteriores, tenemos que recalcar que la membrana basal glomerular actúa como una barrera física y un filtro iónico selectivo. Como se mencionó anteriormente, contiene distintas estructuras, contiene colágeno tipo 4, así como también el 18, cianoglucanos, proteínas y otras glucoproteínas, las cuales se encuentran en distintas
estructuras cada una de ellas o algunos conjuntos de estas mismas. Primero hablaremos de lo que es la lámina rara externa, la cual es contigua a las imaginaciones de los podocitos. Esta tiene una abundancia particular de polianiones, como el heparán sulfato, que específicamente impide el paso de las moléculas de carga negativa. También hablaremos de lo que es la lámina rara interna, la cual es contigua al endotelio capilar. Sus características moleculares son similares a la lámina rara externa. Y por último hablaremos de lo que es la lámina densa. La porción superpuesta de las dos láminas basales se ubica entre las láminas raras, las cuales contienen colágeno tipo 4, como ya habíamos dicho, que se organizan en una red, la cual actúa como un filtro físico. El colágeno tipo 18, el perlecano y la grina son responsables de la mayor parte de las cargas aniónicas encontradas en la membrana basal glomerular. Y de igual manera, la membrana basal glomerular permite el movimiento de partículas, a menudo proteínas mayores de 70.000 daltons o 3,6 nanómetros de rayo. Y para concluir, hablaremos de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja parietal de la cápsula de Bowman está formada por un epitelio plano simple, como podemos ver aquí. La hoja parietal de la cápsula de Bowman contiene células epiteliales parietales que, aquí podemos ver, como ya habíamos dicho, conforman lo que es un epitelio plano simple. El polo urinario del corpúsculo renal, la hoja parietal, se continúa con el epitelio cúbico en lo que viene siendo el túbulo contorneado proximal. La proliferación de las células epiteliales parietales es una característica diagnóstica típica en ciertos tipos de glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo. Y el espacio entre las hojas viscerales y parietales de la cápsula de Bowman se denomina el espacio urinario o espacio de Bowman. Es el receptáculo para el ultrafiltrado glomerular o orina primaria, producido por el aparato de filtración del corpúsculo renal. A la altura del polo urinario del corpúsculo renal, el espacio urinario guarda continuidad con la luz del túbulo contorneado proximal. Y esto vendría siendo todo por mi parte. Buenas tardes, yo soy Kevin López Rosado y voy a hablarles acerca del mesanquio. Este es formado por las células activas por los capilares en la membrana basal glomerular. Este es obvio en el pedículo vascular del glomérulo y los intersticios de los capilares glomerulares contiguos. Las células mesangiales no están confinadas por completo al corpúsculo renal. Estas pueden localizarse fuera de este corpúsculo a lo largo del polo vascular, donde se les denombre de lasis, que forman parte del aparato yuxtaglomerular. Entre las funciones de las células mesangiales se encuentran la fagocitosis y endocitosis. Estas eliminan residuos atrapados y proteínas agrupadas en la membrana basal glomerular, así como el diafragma de la ranura de filtración, con lo que mantienen el filtro glomerular libre de desechos. Estas también incorporan por endocitosis y también procesan una gran variedad de proteínas plasmáticas, así como complejos inmunitarios. Estas también mantienen la estructura y la función de la barrera glomerular. Otra de sus funciones es el sostén estructural. Estas producen los componentes de la matriz mesangial extracelular y le dan sostén a los podocitos en las zonas de la membrana basal epitelial falta o es incompleta. También realizan la función de secreción, ya que sintetizan y crean moléculas como la interleucina 1, prostaglandina 2 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y también modulan la distensión glomerular
ya que presentan ciertas propiedades contráctiles que les permiten realizar esas funciones. Hablando sobre clínica, las células mesangiales también tienen cierta participación en enfermedades renales, donde proliferan cuando hay ciertas cantidades anómalas de proteínas y complejos proteicos que quedan atrapados en la membrana basal glomerular. Estas pueden ser nefropatías por inmunoglobulina A, que puede ser la enfermedad de Berger, alguna glomerulonefritis membranoproliferativa, una nefritis lúpica o nefropatía diabética. Hablando desde el punto de vista embriológico, las células mesangiales y yuxaglomerulares provienen de células musculares lisas que derivan del mesenquima metanéfrico. Estas, mientras se desarrollan, se distinguen porque expresan factor de crecimiento derivado de plaquetas y también porque son guiadas para su migración al glomérulo mediante el factor de crecimiento beta derivado de plaquetas. El aparato yuxaglomerular. Este comprende la mácula densa, las células yuxaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Uno de sus componentes, como ya se dijo, es la mácula densa, la cual es formada por células que están en la pared de la porción terminal del túbulo rectodistal, que se encuentra contigua a las arteriolas aferentes y eferentes. Estas células que conforman a la mácula densa se distinguen por ser más estrechas y más altas que las demás células del túbulo distal. El aparato yuxaglomerular regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto puede ser en ciertas situaciones fisiológicas como una baja ingesta de sodio o patológicas como la reducción del volumen de sangre circulante por una hemorragia. Aquí las células yuxaglomerulares son responsables del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que desempeña un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis sódica y la hemodinámica renal. Los gránulos de las células yuxaglomerulares contienen una aspartilproteasa que se llama renina. Esta es sintetizada, almacenada y liberada hacia la sangre por estas células musculares lisas modificadas. Una vez en la sangre, la renina cataliza la hidrólisis de una alfa-globulina circulante, que es el angiotensiógeno, donde se produce el decapéptido conocido como angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en el octapéptido angiotensina 2 a partir del enzima convertidor de angiotensina que se encuentra en las células endoteliales de los capilares pulmonares. Esta angiotensina 2 estimula la síntesis y liberación de aldosterona, que actúa sobre las células principales de los túbulos renales. Esto incrementa la reabsorción del sodio y agua y también la secreción de potasio, lo que a su vez aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. Así como la angiotensina 2 puede funcionar como un potente vasoconstrictor que posee un papel regulador en el control de la resistencia vascular renal y sistémica. Buenos días, mi nombre es Jimena Cruz y yo les voy a hablar acerca de lo que es la función tubular renal. Ahora, se menciona que conforme el ultrafiltrado glomerular atraviesa lo que es el túbulo urinífero y los conductos colectores del riñón, va a sufrir cambios que incluyen tanto la absorción activa y pasiva como la secreción. Se menciona que ciertas sustancias se van a reabsorber, ya sea de manera parcial como lo hace el agua, el sodio o el bicarbonato, o por completo como en el caso de la glucosa. De igual manera, hay sustancias del ultrafiltrado que se van a añadir a mediante una actividad secretora de las células tubulares. Esas sustancias son la creatinina, las bases y los ácidos orgánicos. Por esto, el volumen del ultrafiltrado se va a reducir y la orina se va a tornar hiperosmótica. Con hiperosmótica nos referimos a que va a tener un nivel osmótico elevado. Mayormente se entiende que es una osmolaridad mayor al de la sangre. Ahora, hay que mencionar que las asas de Helen largas, los túbulos conectores y los conductos colectores son un fundamento, o mejor dicho, son el fundamento para el mecanismo multiplicador de contracorriente. Este mecanismo contribuye a la concentración de la orina, que en consecuencia se va a tornar hiperosmótica. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el túbulo contorneado proximal. Este es el sitio inicial y principal de la reabsorción. El túbulo contorneado proximal es el que se encuentra aquí, y este va a recibir el ultrafiltrado desde el espacio urinario de lo que es la cápsula de Bowman, como ya sabemos es la que se encuentra en esta parte.
Las células de este túbulo van a poseer especializaciones superficiales y complejas que están asociadas con las células que se encargan de la absorción y del transporte de los líquidos. Estos túbulos contorneados proximales van a poseer varias características. La primera de ellas es que van a poseer un borde en cepillo. Este borde en cepillo está conformado por microvellosidades que están muy juntas y son alargadas, como se puede observar en la parte de aquí. Igual van a poseer lo que es un complejo de unión, el cual está compuesto por uniones herméticas angostas y por una zona adherens. Va a presentar de igual forma pliegues o plegamientos, los cuales se encuentran ubicados en las superficies laterales de las células. Igual tienen una extensa interdigitación de las evaginaciones basales, las cuales se pueden observar en este recuadro, y también va a presentar estribaciones basales, las cuales consisten en las mitocondrias alargadas que se encuentran concentradas en las evaginaciones basales, como se muestra aquí. Estas son las mitocondrias alargadas que se encuentran entre las evaginaciones basales. Igual es importante mencionar que gracias a las estriaciones basales y pues al borde del cepillo apical que se observa en los cortes histológicos, es fácil diferenciar las células de este túbulo contorneado de otros túbulos. Cuando hablamos de los haces de los microfilamentos, es importante saber que estos se van a ubicar en lo que es la base de las células de los túbulos contorneados proximales, que son los que se observan aquí, las cuales están en las evaginaciones interdigitales. Estos haces de microfilamentos van a tener un papel importante en lo que es la regulación del movimiento de los líquidos, que se da desde el espacio extracelular basolateral hacia lo que es el capilar continuo a través de la lámina basal del túbulo. Este túbulo igual se va a encargar de recuperar la mayoría de los líquidos del ultrafiltrado. Se menciona que de los 180 litros al día del ultrafiltrado que ingresa a las nefronas, es reabsorbido alrededor de 120 litros al día, o el 65% del ultrafiltrado, por lo que es el túbulo contorneado proximal. Existen dos proteínas principales, las cuales se encargan de la reabsorción de los líquidos dentro de este túbulo. La primera es la TPasa de sodio y potasio, o mejor dicho, o como mayormente la conocemos como la bomba de sodio. Esta es una proteína transmembrana que se encuentra en los pliegues laterales de la membrana plasmática y también es responsable de la reabsorción de sodio. Este último es la fuerza que va a impulsar la reabsorción de agua dentro de este túbulo contorneado proximal. Y la otra proteína es la acuaporina 1 o la AQP1. Esta va a funcionar como un canal acuoso molecular en la membrana celular. Igual es importante mencionar que el desplazamiento del agua que se da dentro de estos conductos no va a utilizar la alta energía de las bombas de sodio. Igual, el túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayor parte de los aminoácidos, de los monosacáridos y de los pequeños polipéptidos. Así como en el intestino, las microvellosidades de las células de estos túbulos están cubiertas por un glucocáliz, el cual contiene ATPasas, peptidasas y altas concentraciones de disacaridasas. El túbulo contorneado proximal va a recuperar el 100% de la glucosa. Y esto lo va a hacer mediante con transportadores de sodio-glucosa, que igual se le conocen como los SGLT2, y que estos de manera simultánea van a absorber sodio y glucosa de la luz del túbulo. Ahora, la absorción de la glucosa, por lo que son las células epiteliales, va a generar una alta concentración intracelular de glucosa, la cual va a activar a la familia de los transportadores de glucosa. Estos transportadores de glucosa llevan glucosa a través de lo que es la membrana vasolateral hacia el tejido conjuntivo. Una vez que ya está en el tejido conjuntivo es donde va a ingresar a la luz de lo que son los vasos sanguíneos. Igual, dentro de este túbulo se va a recuperar el 98% de los aminoácidos filtrados. Esto se va a hacer mediante transportadores de aminoácidos, ya sea transportadores de aminoácidos básicos y neutros, los cuales intercambian iones de sodio e hidrógeno, o transportadores de aminoácidos ácidos, los cuales van a intercambiar iones de sodio, hidrógeno y potasio. E igual se menciona que los pequeños polipéptidos se recuperan
con un proceso similar al de la glucosa mediante los cotransportadores de péptidos asociados al hidrógeno en la superficie apical. Estos polipéptidos, cuando ya se encuentran dentro de lo que es la célula, se van a degradar con facilidad y se transportan por medio de lo que es la membrana vasolateral en forma de aminoácidos libres. Dentro de lo que es el túbulo contorneado proximal, las proteínas y los polipéptidos grandes van a sufrir endocitosis. Se menciona que las proteínas del ultrafiltrado, cuando llegan a la luz, se van a unir a los receptores endocíticos. Una vez que ya están unidos, se inicia lo que es el proceso de endocitosis, donde las vesículas endocíticas van a formar endosomas tempranos con gran contenido proteico. Estos endosomas son los que están destinados a convertirse en lisosomas, mientras que las proteínas incorporadas por endocitosis van a ser degradadas por las hidrolasas ácidas. Igual, cabe mencionar que los aminoácidos producidos en la degradación lisosómica se van a reciclar y van a regresar a lo que es el compartimento intracelular y al tejido conjuntivo intersticial. Igual existe una modificación en el pH del ultrafiltrado, y este se va a dar por la reabsorción de bicarbonato y también por la secreción específica de ácidos orgánicos exógenos y de bases orgánicas exógenas. Para terminar, vamos a hablar acerca de lo que es el túbulo recto proximal. Este túbulo recto proximal, sus células no son tan especializadas como las células del túbulo contorneado proximal. En este caso, sus células pues son cortas y el borde del cepillo es menos desarrollado. Sus evaginaciones y sus tanto laterales, como vasolaterales se encuentran en menor cantidad, así como también sus mitocondrias son más pequeñas y se van a distribuir de manera aleatoria, no como habíamos visto que en el túbulo contorneado proximal que van a tener una ubicación longitudinal. Igual cuenta con menos evaginaciones apicales y menos vesículas endocíticas, así como también una menor cantidad de lisosomas. Las células de este túbulo van a estar destinadas a recuperar lo que es la glucosa remanente, que pues no se logró o que se perdió antes de que se llegara o se entre en el segmento delgado de la asa de Henle. Estas células también están dotadas por cotransportadores de glucosa de alta afinidad y también van a poseer transportadores de glucosa, las cuales son complementarias en las membranas vasolaterales para transportar lo que es la glucosa fuera de la célula y hacia la matriz extracelular. Mi nombre es Juan Carlos Carballo Álvarez y continuaremos con el tema de asa de Henle. Segmento delgado del asa de Henle. La longitud del segmento va a variar según el tipo de nefrona y la ubicación de esta. Tenemos primero a las nefronas yuxtamedulares, en las cuales las ramas serán más largas, y tendremos a las nefronas corticales, en donde las ramas serán más cortas. En el segmento delgado hay diversos tipos celulares. Podemos ubicar la existencia de 4 tipos de células epiteliales. El epitelio tipo 1 es el que encontraremos en las ramas delgadas ascendentes y descendentes del asa de Henle en las nefronas de asa corta. Este consistirá en un epitelio simple delgado. Las células vecinas casi no presentarán interdigitaciones y los orgánulos serán escasos. El epitelio tipo 2 lo hallaremos en la rama descendente delgada de las nefronas de asa larga. Este consiste en un epitelio más alto. Poseerá abundantes orgánulos en comparación con el epitelio tipo 1 y presentará muchas microvellosidades de tipo Roma y pequeñas. El grado de interdigitación entre las células vecinas variará. Epitelio tipo 3. Este se localiza en la rama descendente delgada en la médula interna. Consiste en un epitelio más delgado. Las células de esta presentarán una estructura más simple y con menores microvellosidades que las células epiteliales tipo 2. Las células vecinas de esta no presentarán interdigitaciones. El epitelio tipo 4 se ubicará en la curvatura de las nefronas de asa larga y en toda la rama ascendente delgada, y consistirá en un epitelio aplanado bajo y sin microvellosidades. Los papeles funcionales específicos de los 4 tipos de células están relacionados con su función
en el sistema intercambiador de contracorriente, el cual actuará en la concentración del líquido tubular. Estudios ultrafiltrados nos muestran que la rama delgada descendente es isoosmótica, mientras que la rama delgada ascendente es hipoosmótica. La rama delgada descendente es muy permeable al agua. Esto es debido a la presencia de acuapurinas, las cuales permiten el paso libre de agua. La rama delgada descendente es menos permeable al sodio y a la urea, pero permite el paso de pequeñas cantidades de estas sustancias. La urea ingresará a la nefrona por medio de transportadores de urea A2, y debido a que el líquido intersticial en la médula es hiperosmótico, el agua sale de este segmento de la nefrona por medio de la ósmosis, lo que hace que el contenido de la luz de sodio y cloro se concentre en forma progresiva. Ahora, la rama delgada ascendente es muy permeable al sodio y al cloro. Esto es debido a la presencia de cotransportadores de sodio-potasio-cloro en las membranas apicales de los plasmocitos. El sodio es bombeado afuera de la célula por la ATPasa sodio-potasio o bomba de sodio-potasio, mientras que el potasio y el cloro se difundirán de forma pasiva en sus conductos correspondientes. Ahora, la rama delgada ascendente es muy impermeable al agua. Por lo tanto, a medida que la concentración intersticial de sodio y calcio aumenta, el intersticio se tornará en un ambiente hiperosmótico, mientras que el líquido en la luz de la nefrona se tornará hiposmótico. Y es debido a esto que la rama delgada ascendente puede recibir el nombre de segmento diluyente de la nefrona. Las células epiteliales que revisten la rama gruesa ascendente producirán una proteína de 85 kilodaltons, denominada uromodulina o proteína de Tamm-Horsfeld, la cual influirá sobre la reabsorción del cloruro de sodio y la capacidad de la concentración urinaria. Túbulo recto distal o rama gruesa ascendente. Esta transportará iones desde la luz tubular hacia el intersticio. La membrana celular apical en este segmento posee cotransportadores electroneutros que permitirán que los iones de cloro, sodio y potasio se difundan hacia afuera del espacio intracelular por los conductos de cloro y potasio. El sodio es transportado activamente a través de los extensos pliegues vasolaterales por medio de la bomba de sodio-potasio, mientras que el cloro y el potasio se difundirán hacia afuera del espacio intracelular por los conductos de cloro y potasio. Algunos iones de potasio se cuelan de nuevo hacia el líquido tubular a través de los conductos de potasio, lo cual hace que la luz tubular tenga una carga positiva con respecto al intersticio. Este gradiente positivo es lo que ocasiona una fuerza impulsora que permite la reabsorción de muchos otros iones. Túbulo contornado distal. Este se localizará en el laberinto cortical y tendrá menos de una tercera parte de la longitud que ubicaremos en el túbulo contorneado proximal. Este se extenderá hasta el túbulo conector, que comunicará a la nefrona con el conducto colector cortical. Las células ubicadas aquí son parecidas a las del túbulo recto distal, pero serán bastante más altas y carecerán de un borde en cepillo bien desarrollado. El epitelio del túbulo contorneado distal
también es bastante impermeable al agua. El segmento inicial del túbulo contorneado distal es el sitio primario para la reabsorción del calcio, y este es regulado por la hormona paratiroidea. Las células del túbulo contorneado distal presentan la mayor actividad de las bombas de potasio en sus membranas basolaterales. Algunas de las funciones que tiene a su cargo este túbulo son, número 1, la reabsorción del sodio y la respectiva secreción de potasio hacia el ultrafiltrado para conservar el sodio. Número 2, la reabsorción de iones de bicarbonato con la respectiva secreción de iones de hidrógeno, lo que conducirá a una mayor acidificación de la orina. Número 3, la reabsorción del cloruro, que es mediada por los transportadores de sodio y cloro. Y número 4, la secreción de amonio, en respuesta a la necesidad de los riñones de excretar ácido y generar bicarbonato. El túbulo conector será el medio de comunicación entre la nefrona y los túbulos colectores. Los túbulos conectores de las nefronas subescapulares se unirán de forma directa hacia el conducto colector cortical, mientras que los túbulos conectores de las nefronas mediocorticales y yuxtamedulares primero se fusionarán con otros túbulos conectores para formar así un túbulo conector en forma arqueada que posteriormente se unirá al conducto colector cortical. El epitelio que ubicaremos en este túbulo conector será una mezcla de dos tipos, de las células principales del conducto colector cortical y de las células del túbulo contorneado distal. Estudios morfológicos y fisiológicos demostraron que los túbulos conectores desarrollan un papel importante en la secreción de potasio, que en parte está regulada por los mineralocorticoides secretados por la corteza suprarrenal. Conductos colectores cortical y medular. Estos determinarán la osmolaridad final de la orina. Esto será mediado por la reabsorción del agua. El conducto colector medular externo también es el sitio de reabsorción de la urea, el cual será mediado por transporte facilitado, el cual utiliza transportadores de urea A1. Los conductos colectores estarán formados por epitelio simple. Los conductos colectores corticales poseerán células aplanadas cuya forma oscila de plana a cúbica. Los conductos colectores medulares tienen células cúbicas en transición hacia cilíndricas a medida que los conductos incrementan su tamaño. En estos conductos colectores existirán dos tipos celulares bien definidos. Uno de esos tipos son las células claras, también llamadas células principales o células del conducto colector. Estas son las células del tipo predominante en los conductos colectores. Poseerán un solo cilio primario y relativamente pocas microvellosidades cortas. Contienen mitocondrias esferoidales pequeñas. Poseerán abundantes conductos acuosos regulados por la hormona antidiurética aquaporina 2, que son responsables de la permeabilidad al agua de los conductos colectores, además de las aquaporinas aquaporina 3 y aquaporina 4 que están presentes dentro de la membrana basolateral de estas células. Las células principales también contienen abundantes receptores mineralocorticoides citoplasmáticos, por lo que son el blanco principal de la acción de la aldosterona. Ahora, el otro tipo son las células oscuras, también llamadas células intercalares. Estas aparecen en menor cantidad respecto a las células claras, presentan muchas mitocondrias y sus citoplasmas son más densos. Los micropliegues están presentes en su superficie apical, al igual que las microvellosidades.
presentan interdigitaciones basales con las células vecinas. En el citoplasma apical aparecerán muchas vesículas. Las células intercalares participarán en la secreción del hidrógeno como células intercalares beta o como células intercalares alfa que secretarán bicarbonato. Las células intercalares alfa secretarán activamente hidrógeno hacia la luz del conducto colector a través de bombas dependientes de ATP, que funcionarán a través de intercambiadores. La aldosterona. La aldosterona no funcionará en el túbulo contorneado distal, sino en los túbulos conectores y en los túbulos colectores. Con fundamento en la micropuntura se había llegado a la conclusión de que las células del túbulo contorneado distal eran el blanco principal de la aldosterona. Sin embargo, esto fue corregido y se sabe que la aldosterona actúa fundamentalmente sobre las células principales o células claras de los conductos colectores. Las células principales no estarán presentes en el túbulo contorneado distal, pero sí en forma parcial en los túbulos conectores. Por lo tanto, la aldosterona, similar a la hormona antidiurética, actúa sobre los conductos colectores corticales y medulares. Ahora, la aldosterona unida a los receptores mineralocorticoides en las células principales actúan como factor de transcripción de proteínas que participarán en el intercambio de sodio por potasio. La aldosterona es secretada por la corteza suprarrenal y liberada bajo la estimulación de la angiotensina 2 o también por el incremento de la concentración de potasio en la sangre, correspondiente a una hiperpotasemia. Entonces, se une la aldosterona al receptor mineralocorticoide citoplasmático y se forma un complejo de aldosterona mineralocorticoide que actuará como un factor de transcripción que aumentará la expresión génica de varias proteínas que participarán en la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Estas proteínas corresponderán a las proteínas del canal de potasio epitelial, a las proteínas del canal de potasio renal medular externo y a la bomba de sodio-potasio. La síntesis de nuevas enzimas y proteínas de canal se realizarán en un lapso de 6 horas y tendremos como el resultado de la acción de la aldosterona el aumento en la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Mi nombre es Paulina Carvajal y para continuar les voy a explicar acerca de lo que son las células intersticiales. Es importante que para hablar de todo esto hacemos un recordatorio de la estructura del riñón y específicamente ¿por qué? Porque las células intersticiales es importante mencionar que hace referencia al tejido conjuntivo del riñón y específicamente al tejido conjuntivo del parénquima renal, que es toda esta porción de aquí. Para hacer un recordatorio acerca del parénquima renal, que si bien ya lo habíamos mencionado, este va desde la superficie hasta la profundidad, va a contener 3 estructuras. La primera, que es la corteza renal, que es justamente toda esta porción de aquí. Esta porción de aquí va a ser más superficial y va a ser de un color pardo rojizo. La segunda estructura es la columnas renales, que son esas porciones de aquí. Las columnas renales igual reciben el nombre de columnas de Bertin y son prolongaciones profundas del tejido de la corteza renal. Y por último, la tercera estructura es una médula renal. La médula renal es toda esta porción de aquí. Esta va a ser mucho más profunda, más pálida, e igual van a conformar lo que son las pirámides renales, o igual conocidas como pirámides de Malpighi. Como hicimos referencia a lo que es el tejido conjuntivo del parénquima renal, este va a ser bien denominado tejido intersticial. ¿Y por qué recae la importancia de este tejido intersticial?
en que este tejido va a rodear a las nefronas, que hay que recordar que estas nefronas van a ser la unidad funcional de los riñones, van a rodear igual a los conductos, como el conducto colector, entre otros, los vasos sanguíneos y linfáticos. Y algo importante igual es que este tejido va a aumentar considerablemente dependiendo de la cantidad, desde la corteza, que va a conformar un volumen aproximadamente del 7%, hasta la región interna, que es de la médula y la papila, que va a conformar un volumen aproximadamente del 20%. Ok, ahora hablando de lo que son las células intersticiales de cada una de esas porciones, depende de la corteza o la médula, tendremos que en el caso de la corteza se van a reconocer dos tipos de células intersticiales. La primera es las células que se parecen a los fibroblastos. Estas células se van a localizar en la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares contiguos. Y otro tipo de célula que vamos a encontrar en lo que es la corteza es los macrófagos. Ahora, hablando de lo que son la médula, vamos a encontrar que se van a encontrar, las únicas células principales van a ser los miofibroblastos. Estos miofibroblastos se van a orientar paralelos a los ejes longitudinales de las estructuras tubulares. Y la función de estos miofibroblastos básicamente de la compactación de estas estructuras. Es importante igual mencionar que tanto las dos células de estas porciones o estas estructuras del parénquima renal van a contener lo que es haces prominentes del filamento de actina, van a contener un retículo endoplasmático rugoso muy abundante, van a tener un complejo de sistema de Golgi bien desarrollado, y lisosomas, a su vez igual van a tener lo que son inclusiones lipídicas prominentes. Ahora, hablando de la histofisiología renal, tenemos que contar con lo que es un sistema, este es el nombre de sistema multiplicador, y ese va a ser una característica importante, es que se va a hacer de contracorriente. ¿A qué hace referencia ese término de contracorriente? Ese término de contracorriente hace referencia al flujo de líquido en estructuras contiguas en dirección opuesta. Que este sistema multiplicador en general, su función o lo que va a generar va a ser la orina hiperosmótica. La capacidad para excretar la orina hiperosmótica, en este caso el sistema va a estar implicado por básicamente tres estructuras que vamos a tener, que es la ASAGL, que es esta porción de aquí, como podemos ver, esta porción de aquí. Aquí es la ASAGL, básicamente la función de la ASAGL es que va a actuar acá como un multiplicador de contracorriente. Aquí, en este caso, lo infiltrado se va a desplazar dentro de la rama descendente. La rama descendente es justamente esta porción de acá, que como va en sentido descendente. Y aquí, un ultrafiltrado se va a desplazar hacia el segmento hacia la papila renal y va a subir prácticamente por lo que es el asa descendente, que es esta porción de aquí. En este caso, igual vamos a encontrar otra estructura que son los vasos rectos. Estos vasos rectos van a formar lo que son asas paralelas al lazo de Henle, y justamente se encontrarían por esta porción de aquí. Acá no vamos a mostrarlas, pero se van a encontrar esta porción de aquí, justamente sobre lo que es el lazo de Henle. En este caso, estos van a actuar como intercambiadores de contracorriente de agua y solutos. En la parte descendente, que son las arteriolas rectas, que van a contener aquí, y en la parte ascendente, que son las venulas rectas. Ahora, hablando acerca de lo que es el conducto colector, este va a actuar en la médula como un dispositivo equilibrador osmótico. En este caso, el ultrafiltrado modificado de los conductos colectores puede lograr mayor equilibrio con el intersticio medular hiperosmótico, y tendremos que el conducto colector es esta porción de aquí, que va justamente después de lo que es el tubo contorneado distal. Pues ya hablando específicamente de lo que es el asa de Henle, tenemos que este va a tener un efecto multiplicador de contracorriente. El asa de Henle sí va a tener su función de crear y mantener un gradiente de concentración iónica en el intersticio medular, y esto va a aumentar dependiendo de la zona en que esté, ya sea desde el límite córtico-medular hasta lo que es la papila renal. Tenemos que igual en lo que es la porción de la rama descendente del asa de Henle, esta va a ser una porción permeable al agua, mientras que lo que es la porción ascendente, el asa de Henle, va a ser una porción impermeable al agua. Además, lo que es una célula de esta porción de la rama ascendente van a añadir lo que es cloro y sodio al intersticio. E igual esto va a ser debido a lo que el agua no puede abandonar la rama de la ascendente. Aquí en el intersticio se va a tornar algo hiperosmótico en relación con el contenido luminal.
además de lo que el cloro y el sodio de intersticio van a difundirse hacia el interior de la nefrona en la rama delgada descendente. Y se va a regresar o va a difundirse hacia el interior de la nefrona en lo que es la rama delgada descendente y el túbulo recto distal. Aquí los iones se van a transportar otra vez hacia afuera por la rama delgada descendente y el túbulo recto distal, que es la rama gruesa descendente, que veremos que es esta porción de acá. Bueno, por último podemos decir que todo esto va a provocar lo que es el efecto multiplicador de contracorriente, y como conclusión tendremos que la concentración de cloruro de sodio en el intersticio se va a incrementar en forma gradual a lo largo de la CGM, que como en un inicio yo les comentaba, va a aumentar dependiendo de la zona en que está, ya sea del límite córtico-medular hasta lo que es la papila renal. Ahora, hablando acerca de lo que son los vasos rectos, tenemos que, dependiendo de la zona en que esté, por ejemplo, si están en la porción ascendente, lo que es en la CGM, tenemos que van a ser las arteriolas descendentes, y si están en la porción ascendente, van a ser las venulas ascendentes. Estas infusiones sí van a ser que van a actuar como intercambiadores de contracorriente. Y para hablar un poquito acerca de estos vasos rectos, es importante hacer un recordatorio acerca de lo que es la descripción de la circulación renal, desde el sitio en el cual básicamente va a abandonar el corpúsculo renal. Aquí ese sitio va a ser las arteriolas eferentes que podemos observar en esta porción de aquí. Esas arteriolas eferentes de los corpúsculos renales se van a ubicar en lo que es en la corteza mayormente, y estos se van a ramificar en una red capilar que rodea las porciones tubulares. Esta red capilar es la red capilar peritubular, que está por acá. Esta porción de aquí. Esa red capilar peritubular a su vez van a tener unas ramificaciones que se van a dividir en lo que son las arteriolas rectas. Esas arteriolas rectas, que son esta porción de acá, van a conformar lo que son una asa en la profundidad de la pirámide medular y van a ascender como lo que son las venulas rectas, que es esta porción de acá que les comentaba. Estas venulas rectas a su vez van a ser denominadas junto con las arteriolas rectas los vasos rectos. Entonces podemos definir que en conclusión, tanto lo que son la ramificación de las capilares peritubulares que van a conformar las venulas rectas, tanto como las arteriolas rectas, van a conformar lo que son los vasos rectos de lo que es el riñón. En este caso, las arteriolas rectas van a formar lo que son plexos capilares revestidos por el endotelium fenestrado, que va a irrigar las estructuras tubulares de los diferentes niveles de la pirámide medular. Ahora, hablando de lo que es la irrigación sanguínea. Para empezar, tenemos que lo que es la irrigación sanguínea del riñón va a estar descrita en relación con algunas funciones específicas, como puede ser la filtración glomerular, como puede ser el intercambio de contracorriente o el control de la presión arterial, entre otras funciones. Tenemos que todo, en el caso de la reacción renal, va a iniciar por una rama grande de la aorta abdominal. Tenemos que esta aorta abdominal básicamente se va a ramificar y va a dar lo que es la arteria renal. Esta arteria renal a su vez se va a ramificar dentro del seno renal y va a emitir arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares se van a ubicar en lo que es el parénquima del riñón, y esos van a transcurrir entre lo que son entre las pirámides hasta la corteza. Después se van a curvar para seguir un trayectorio que haga a lo largo de la base de la pirámide entre lo que es la médula y la corteza. Estas arterias interlobulares se van a ubicar en esta porción de aquí. Y a su vez, esas arterias interlobulares se van a dividir o ramificar en las arterias arcuatas, o bien llamadas arterias arciformes, como se muestra en esta porción de aquí. Ok, ahora esas arterias arcuatas igual se van a justamente subdividir en lo que son las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares son ramificaciones de las arterias arcuatas, y estas van a ascender a través de la corteza hacia la cápsula. A su vez, a medida que atraviesan la corteza hacia la cápsula, las arterias interlobulares van a emitir ramas que son llamadas más bien arterias aferentes. Arterias aferentes se van a encontrar en esta porción de aquí. Estas arterias aferentes van a ser una dependiendo de casi cada glomérulo. Y en este caso, una arteria aferente individual puede originarse directamente de la arteria interlobular o más bien de un tronco común derivado de ella. A su vez, estas arterias interlobulares van a terminar cerca de la superficie o de la periferia de la corteza, mientras que las otras van a ingresar a la cápsula renal para proveerle su irrigación. Estas arterias eferentes a su vez van a dar lo que es van a dar origen a los capilares que van a formar el glomérulo. Esos capilares
van a ser, si bien llamados los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares se van a reunir en una porción para formar una arteria diferente, que a su vez va a dar origen a una segunda red de capilares, que son llamados los capilares peritubulares, que es esta porción de aquí. Estos capilares peritubulares van a diferir según provengan de un glomérulo cortical o de un glomérulo justamedular. En este caso tendremos que en los capilares peritubulares se van a dividir en dos arterias, las arterias eferentes de los glomérulos corticales, que justamente van a ser todas aquellas que van a dar origen a una red capilar peritubular que va a rodear los túbulos uníferos locales, que van a ser esta porción aquí. E igual tenemos las arterias eferentes de un glomérulo justamedulares, que en sí estos van a descender hacia el interior de lo que es de la médula a lo largo de la asa de Henle. Tenemos que estos se van a subdividir en vasos más pequeños. Tenemos que en este caso igual los glomérulos justamedulares van a dar origen a los vasos rectos descendentes, que son estos, y van a igual a dar conjunto a lo que son los vasos rectos ascendentes, que es esta porción de acá. Estos van a participar en el sistema intercambiador de contracorriente, y en sí la función de estos vasos es que van a drenar a través de la red capilar medular peritubular en las venas arcuatas. Lo que es el flujo venoso del riñón va a seguir un trayecto inverso al flujo arterial, que es el que les mencionaba anteriormente. En este caso, las venas van a transcurrir paralelamente a las arterias correspondientes. Y tenemos que van a seguir un orden así, las venas estrelladas. Para empezar, las venas estrelladas, estas van a ser resultado de que van a drenar las papeles peritubulares, así como los capilares de la cápsula. Y estos van a recibir ese nombre muy peculiar debido a su patrón de distribución cuando se observan en la superficie renal. Estas venas estrelladas van a dar origen, o más bien van a drenar a lo que son las venas interlobulares. Y a su vez vamos a tener que lo que son las venas arqueadas o arciformes, estos van a ser resultado de que van a drenar las venas interlobulares. Y para recordar, las venas interlobulares van a drenar lo que son las venas arcuadas o arciformes que recién les comentaba, las venas interlobulares y la vena renal. Y para empezar, es importante acá mencionar que la vena renal se va a dividir o va a tener dos vecinos, la vena renal derecha, que va a dirigirse hacia lo que es la vena cava inferior, y hacia lo que es la vena renal izquierda. Hablando acerca de lo que son los vasos linfáticos, lo que son los riñones, tenemos que se van a ubicar en dos redes principales de vasos linfáticos. Estos son características que no van a ser visibles en cortes histológicos de rutina, pero sí van a poder observarse en lo que son métodos experimentales. Y tenemos que en este caso la primera red de vasos linfáticos va a estar ubicada en las regiones exteriores de la corteza, justamente por toda esta porción de acá. Y en este caso la segunda, esta red va a drenar lo que son los vasos linfáticos mayores que hay en la cápsula. Y la otra red va a ser mucho más profunda, va a estar entre el parénquima y el riñón, y va a desembocar en los vasos linfáticos más grandes del seno renal. Y así entre ambas redes de lo que es tanto con la que está ubicada en la corteza como la que se ubica dentro del riñón en el seno renal, estas van a juntar y van a tener lo que es una anastomosis entre las redes linfáticas. Hola, soy Alejandra Conul Vivas y voy a terminar con el tema de inervación. Las fibras del plexo renal mayormente provienen de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Estas causan la contracción del músculo lisovascular y como consecuencia se va a dar la vasoconstricción. La constricción de las arteriolas eferentes van a reducir la velocidad de la filtración y también van a disminuir la producción de la orina. La constricción de las arteriolas eferentes van a aumentar la velocidad de la filtración y va a acrecentar la producción de la orina. Y en cambio, la pérdida de la inervación simpática va a aumentar la producción de la orina total. El uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Al salir del área cribosa, la orina se almacena en forma secuencial en el cáliz menor, en el cáliz mayor y la pelvis renal. Como sabemos, esta es nuestra área cribosa donde van a desembocar todos los conductos colectores. Entonces, la orina va a desembocar en el cáliz menor, que está ubicada aquí, y luego estos mismos van a desembocar en el cáliz mayor, donde se va a almacenar la orina,
y luego van a pasar a lo que es la pelvis renal y por último van a abandonar el riñón por medio del uréter hasta la vejiga urinaria, que es donde se va a almacenar, y por último se va a eliminar la orina por medio de la uretra. Okay, aquí vamos a tener la uretra y la vejiga urinaria donde se va a almacenar. Un dato interesante es que todos los conductos de excreción de la orina, excepto la uretra, tienen una organización general, es decir, cuentan con una mucosa que va a estar revestida por el epitelio de transición, una capa muscular y una capa adventicia, que en algunas regiones puede ser serosa. Los cálices y las pelvis renales, los uréteres y la vejiga y los segmentos inicial de la uretra están tapizados por epitelio de transición. El epitelio de transición tapiza la vía urinaria que inicia el riñón. Esta forma la interfaz entre el espacio urinario y los vasos sanguíneos, nervios, tejido conjuntivo y el músculo liso subyacente. Este epitelio es impermeable a las sales y el agua. Este comienza en los cálices menores con 2 capas celulares. Aumenta a 4 o a 5 capas en los uréteres y en la vejiga urinaria cuenta con 6 capas o más cuando está vacía, y cuando está distendida cuenta con solo 3 capas. Este cambio es un reflejo de la capacidad de las células para adaptarse a la distensión. Las grandes células en la cúpula superficiales se aplanan y las intermedias se desplazan. Cuando sucede esto, poseen un aspecto que corresponde a las 3 capas verdaderas. Esta microfotografía que podemos ver acá es el epitelio de transición de un uréter. Las células en el epitelio de transición están compuestas por al menos 3 capas, que son la capa superficial, la capa celular intermedia y la capa celular basal. La capa superficial contiene células poliédricas, grandes, mononucleares o polinucleadas, que sobresalen a la luz por lo cual también son células en cúpula o en sombrilla, así también se les puede llamar. La forma de estas células va a depender mucho de la acumulación de orina en las vías urinarias. En una vejiga vacía, las células se encuentran en cuboides, y en la vejiga distendida se encuentran estriadas, desplegadas y aplanadas. Aquí podemos ver la capa superficial. En la capa celular intermedia contiene células en forma de pera que están conectadas entre sí. También va a contener células en cúpulas subyacentes por desmosomas. El espesor de esta capa varía según el estado de expansión de la vía urinaria. En humanos puede llegar hasta 5 capas, que es esta que podemos ver en esa parte. Y por último, la capa celular basal consiste en células que poseen un solo núcleo y están localizadas en la membrana basal. Esta capa en específico contiene las células madre del urotelio, que es esa parte que acaba de aparecer ahí. En toda la vía urinaria bajo el urotelio hay una lámina propia de colágeno denso, y en las porciones tubulares, como son los uréteres y la uretra, hay 2 capas de músculo liso debajo de la lámina propia, las cuales son la lámina longitudinal y la capa circular. La capa longitudinal es el estrato interno que se organiza en un patrón de espiral muy abierto, y la capa circular está dispuesta en un patrón de espiral apretado. Las contracciones peristálticas del músculo liso impulsan la orina de los cálices renales menores a través del uréter hasta la vejiga, y el músculo liso de las vías urinarias está mezclado con tejido conjuntivo, de modo que forma haces paralelos en lugar de láminas musculares puras. Seguimos con el tema. Con los siguientes pasos se comprende el sistema urinario, iniciando con los uréteres, a cargo de Jocelyn Leonor Herrera. Como había mencionado desde el principio, cada uréter conduce la orina desde la
pelvis renal hacia la vejiga urinaria y tiene alrededor de 24 a 34 centímetros de longitud. La parte distal ingresa a la vejiga urinaria y sigue un trayecto oblicuo a través de la pared vesical. El epitelio de transición, como se puede ver en la imagen de la derecha, tapiza la superficie luminal de la pared del uréter. El resto de la pared está compuesto por músculo liso y tejido conjuntivo. El músculo liso está dispuesto en 3 capas, una capa longitudinal interna, una capa circular y una capa longitudinal externa. Sin embargo, la capa longitudinal externa solo se puede apreciar o solo se encuentra en la parte distal del uréter. A menudo el uréter está incluido en el tejido adiposo rectoperitoneal. A medida que la vejiga se distiende por la acumulación de la orina, los orificios de los uréteres se comprimen, lo cual reduce la probabilidad de que haya reflujo de orina hacia los uréteres. La contracción del músculo liso de la pared de la vejiga también comprime los orificios de la desembocadura de los uréteres en la vejiga. Esta acción contribuye a prevenir la diseminación de infecciones desde la vejiga y la uretra, que son sitios frecuentes de infección crónica hacia los riñones. Como siguiente tema tenemos la vejiga urinaria. Igual como se había mencionado desde el principio, es un reservorio distendible para la orina, ubicado en la pelvis por detrás de la sínfisis del pubis. Su tamaño y su forma cambian a medida que se llena. Tiene 3 orificios, donde donde se insertan ambos uréteres y donde se inserta el inicio de la uretra. La región triangular definida por esos 3 orificios se conoce como el trígono, donde en este momento se está marcando en la imagen y ahorita. Hacia el orificio de la uretra, las fibras musculares forman el esfínter uretral interno involuntario, que es uno de los anillos muscular ubicado alrededor del orificio de la uretra. En el corte que se puede distinguir en la imagen de la derecha, podemos identificar músculo liso de la pared vesical, que se encuentra señalado en este momento, el cual forma el músculo detrusor. La contracción del músculo detrusor de la vejiga comprime todo el órgano y expulsa la orina hacia la uretra. En cuanto a la inervación de la vejiga, tenemos que está inervada por fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y fibras sensitivas. Las fibras simpáticas forman un plexo en la adventicia de la pared vesical. Es probable que estas fibras inerven los vasos sanguíneos de la pared. Las fibras parasimpáticas se originan en los segmentos sacro 2 y sacro 4 de la médula espinal y transcurren con los nervios espláncnicos pélvicos hacia la vejiga, para finalizar en los ganglios terminales entre las haces musculares y la adventicia. En cuanto a las fibras sensitivas, van desde la vejiga hasta la porción sacra de la médula espinal. Son las fibras aferentes en el reflejo de la micción. Y como uno de los últimos temas, vamos a tener a la uretra. La uretra tenemos que es un tubo flebomuscular que transporta orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior a través del orificio externo de la uretra, como se ha venido explicando a través de toda la exposición. El tamaño, la estructura y las funciones de la uretra son diferentes tanto en varones como en mujeres. Tenemos acá 2 imágenes. En la de la izquierda podemos distinguir la uretra masculina y en la de la derecha la uretra femenina. También se distinguen en el varón, tanto como en la mujer, una uretra proximal y una uretra distal. En cuanto al varón, se distinguen 3 segmentos, una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa o peniana. La uretra prostática se extiende entre 3 y 4 centímetros, como se está marcando en este momento, desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática. Se encuentra tapizada por epitelio de transición, o también conocido como urotelio. Los conductos eyaculatorios del sistema genital desembocan en la pared posterior del segmento. En cuanto a la uretra membranosa, tenemos que se extiende por alrededor de 1 centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. Y también tenemos que atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis a medida que ingresa en el perineo. En cuanto a la uretra
esponjosa o peniana se extiende por unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene y se abre superficie a la altura del glande. La uretra peniana está rodada por cuerpo esponjoso a medida que atraviesa la longitud del pene. Está revestida por epitelio pseudocilíndrico estratificado, excepto en su extremo distal, donde se tapiza por epitelio estratificado plano. En comparación, tenemos la uretra femenina, la cual es mucho más corta, mide entre 3 y 5 centímetros de longitud y va desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina. Como se puede estar señalando, obviamente se encuentra más corta. Al igual que la uretra masculina, al principio el revestimiento es epitelio de transición, una continuación del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. Algunos investigadores han informado la presencia de epitelio cilíndrico estratificado y epitelio pseudocilíndrico estratificado en la porción media de la uretra femenina. Mi nombre es Salazar Pérez Cristian Jair y hoy vamos a hablar de consideraciones funcionales, exactamente del riñón y la vitamina D. Cabe destacar que en los países nórdicos presentan más concentraciones de vitamina D que los mediterráneos, debido al estar consciente de su problema falta de sol, lo suplen con una dieta adecuada en pescados ricos en grasa y mamíferos marinos, y por suplementación por parte del sistema de salud. Cabe destacar que cuando se procede de fuentes vegetales, la vitamina D que se incorpora al organismo lo hace como vitamina D2 o ergocalciferol. Por otra parte, los países mediterráneos, al confiarse la fuente del sol, el cual puede cumplir las necesidades a un 90% en tiempos de 2 horas, no tiene las medidas necesarias y tiende a presentar un déficit en temporadas invernales. Recordemos que la vitamina D se elimina totalmente en su lapso de 3 semanas. El Instituto de Medicina, IOM, por sus siglas en inglés, afirma que la población americana no es deficiente en vitamina D. El problema es que dónde situar los puntos para definir la deficiencia. El IOM considera suficiente la concentración de 20 nanogramos por mililitro o 50 nanomoles por litro. El mantenimiento de la salud ósea, sin embargo, otros autores que están en este punto no cubren las necesidades sobre la salud ósea, dejando al margen el potencial que ofrece la vitamina D sobre otras enfermedades extraóseas, como cardiovasculares e incluso el cáncer. El 90% de la vitamina D procede de fuentes solares por la fotólisis del 7-dehidrocolesterol a nivel cutáneo a través de los rayos ultravioleta con longitud de onda entre 320 nanómetros y 280 nanómetros. Además, es una fuente segura, ya que ante un exceso de irradiación solar, el colecalciferol sintetizado se degrada al lumisterol y taquisterol, los cuales son inactivos, así que la intoxicación a partir de estas fuentes solares es nula. La población negra que vive en latitudes más al norte presenta menores niveles de 25-hidroxivitamina D circulante y, ya que necesita exponerse al sol de 5 a 10 veces más que la población blanca debido a la barrera que produce la melanina. Cuando la vitamina D alcanza el espacio extracelular, se une a su proteína transportadora BDBP, que circula en la sangre y llegará al hígado donde se produce el primer proceso de hidroxilación en el carbono 25 a través del enzima microsomal CYP2R1 citocromo P450 dependiente, produciendo 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Al no estar hormonalmente regulada, depende exclusivamente de la disponibilidad de sustrato ergocalciferol y colecalciferol. Están sujetas a control hormonal de las dos dihidroxilaciones que se producen a nivel renal. La primera de ellas en el carbono número 1 para formar el 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol, que constituye la forma eminente activa de la vitamina D. Y como se puede observar en la imagen anterior que teníamos, era un ejemplo de lo que se producía en el hígado. En esta imagen se puede mostrar lo que se produce en el riñón. Sin embargo, tenemos un segundo producto y en este va a producirse en el carbono número 24. Sin embargo, este iniciará su catabolismo a ácido calcitroico. Es una forma soluble que se eliminará por la bilis. Tres hormonas influyen sobre esta enzima: la hormona paratiroidea como señal del estatus de calcio, el factor fibroblástico 23, FGF23,
y la señal del metabolismo del fosfato y el feedback de la misma 1,25-dihidroxivitamina D. La hormona paratiroidea o PTH es el principal inductor de la expresión renal de la alfa-1 hidroxilasa al aumentar la actividad transcripcional del ADN, estimulando la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D. Al mismo tiempo inhibe el proceso catabólico de la vitamina D al disminuir la expresión de CYP24A1 y con ello la hidroxilación en posición del carbono número 24. Para evitar cantidades excesivas de hormona, el calcitriol va a frenar la glándula paratiroidea, inhibiendo la síntesis y secreción de hormona paratiroidea a través de un mecanismo transcripcional y al incrementar la concentración sérica de calcio. Finalmente, el propio calcitriol a través de un receptor ejerce un efecto feedback sobre el alfa-1 hidroxilasa, aumentando la expresión de 24-hidroxilasa, regulando su propia producción. El calcitriol que se ha sintetizado en el riñón circula unido a su proteína transportadora, comportándose como una hormona calcitrópica para regular los niveles circulantes de calcio. Podemos dividirlas en acciones calcitrópicas y acciones no calcitrópicas. En el caso de las acciones calcitrópicas vamos a utilizar solamente el 20% y en estas va a aumentar el transporte transepitelial del calcio, va a aumentar la mineralización y el remodelamiento óseo a través del sistema RANKL y va a aumentar la síntesis FGF23. En el riñón va a aumentar la absorción tubular de calcio, va a disminuir la enzima CYP2721, va a aumentar la enzima CYP24A1, también la expresión del cloto, la expresión del NAP12 y la expresión de megalina. Sin embargo, en la paratiroides va a disminuir la síntesis y secreción de esta hormona. En las acciones no calcitrópicas veremos que va a aumentar la síntesis de insulina y disminuirá la síntesis de renina, además de que es un inmunomodulador y también involucra en el remodelamiento celular. Ahora, las alteraciones de la vitamina D en la enfermedad renal crónica. Conforme se altera la función renal, disminuye la expresión del cloto. El cloto actúa como un correceptor del FGF23 y existe otra forma soluble que actúa como una hormona fosfataúrica parácrina a nivel del túbulo proximal, independiente del FGF23, e incrementa la reabsorción de calcio en el túbulo distal, cada vez con menos nefronas funcionantes, cada una de estas cuales expresa menos coto. La elevación del FGF23 ejerce un efecto doble sobre el riñón. Activará el mecanismo fosfataúricos para desembarazarse del exceso de fosfato y disminuirá los niveles circulantes de calcitriol para evitar una nueva entrada de fosfato al organismo desde el intestino o el hueso. Además del efecto del FGF23, otros factores contribuyen a la disminución del calcitriol. El mismo descenso del filtrado glomerular limita el límite de calcitriol a la célula tubular, comprometiendo la capacidad del riñón para producir 1,25-dihidroxivitamina D. Este mecanismo de captación tubular de 25-hidroxivitamina D está mediado por la megalina, un receptor multiligando inducido por el calcitriol. Así, la disminución de 1,25-dihidroxivitamina D condiciona un descenso de la expresión de megalina y con ello una disminución de la biodisponibilidad del calcitriol por la célula tubular. Como es común en esta enfermedad, el descenso en la médula renal limita la disponibilidad de alfa-1 hidroxilasa. La consecuencia de este descenso de 1,25-dihidroxivitamina D y de la correspondiente hipocalcemia es el desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario, porque la vitamina D no puede frenar la expresión de la hormona paratiroidea a través del efecto supresor del BDR. Se debe añadir el resto de alteraciones del metabolismo mineral, la disminución del cloto, que dificulta el efecto inhibidor del FGF23 sobre la paratiroides al no interactuar con su receptor, y el incremento de la fosfatemia, que estimulará la liberación y síntesis de la hormona paratiroidea. La persistencia de esas alteraciones provoca que la glándula paratiroidea se vuelva hiperplásica y nodular, pierda la expresión del sensor del calcio y de BDR y se vuelva resistente al tratamiento.
A todo esto, la importancia de los pacientes con nefropatías crónicas de no poder convertir la vitamina D a su forma activa, produciendo una ineficiencia, el cual se manifestará por trastornos en la mineralización y una reducción de la densidad ósea. Por ello, los pacientes adultos sometidos a hemodiálisis deben de recibir suplementos de la vitamina D3 y calcio. Por otra parte, la deficiencia en la niñez causa raquitismo, el cual es una enfermedad propia de esta edad, caracterizada por debilidad del estado en general y sobre todo retraso en el crecimiento y deformaciones en los huesos. Se pueden observar piernas arqueadas, debilidad y dolor en la pelvis, columna vertebral y piernas. Y vamos a ver el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y su relación clínica con hipertensión. El sistema renina-angiotensina es un sistema enzimático que lleva a la generación de angiotensina 2 y otros polipéptidos para la homeostasis de la presión arterial y el metabolismo del agua y del sodio. La renina, sintetizada y liberada en el riñón, es una aspartil-proteasa que realiza el angiotensinógeno, una alfa-globulina de origen hepático presente en el plasma. La renina libera de este el decapéptido aminoterminal casi inactivo, la angiotensina 1. Sobre esta actúa otra enzima, una dipeptil carboxipeptidasa de origen endotelial que, denominado ECA, es capaz de hidrolizar los dos aminoácidos del extremo carboxiterminal y da origen al octapéptido angiotensina 2. La ECA es muy inespecífica e interviene en el metabolismo de otros polipéptidos, como la bradichinina, inactivándolos. Por lo tanto, la inanición de la ECA es responsable de varios efectos fisiológicos. La vida media del ocapéptido activo es muy breve, ya que es rápidamente degradado a péptidos por distintas enzimas denominadas angiotensinasas. Las células yuxtaglomerulares de riñón son el sitio fundamental de la síntesis, depósito y liberación de la renina que pasará al plasma. La renina se encuentra en gránulos citoplasmáticos en las células epiteloides de la pared arteriolar preglomerular, formando el aparato yuxtaglomerular del riñón. Su principal característica es que el citoplasma presenta gránulos secretorios y miofilamentos. El primer paso para la síntesis de renina renal es la formación de preprorenina por el RNA mensajero que la transporta al retículo endoplasmático, donde es cribada y liberada de la prorenina, que pasa al aparato de Golgi y es glucosilada y depositada en lisosomas, donde por hidrólisis la renina es activada. Los gránulos que migran hacia la membrana celular y liberan la enzima por exocitosis al lumen vascular o al intersticio renal. La prorenina o renina inactiva también es liberada. No se conoce aún el rol fisiológico de la prorenina plasmática, cuya concentración es entre 2 y 10 veces mayor que la renina circulante. Se cree que la presencia de los receptores de prorenina que podrían activarse en la superficie celular, ligarla e internalizarla para su inactivación. La secreción de renina está condicionada por variables que fijan su concentración plasmática. En general, está controlada por el vasoreceptor renal, la mácula densa, las terminaciones nerviosas renales y los factores tumorales. El primero es el de mayor poder, situado en la arteriola aferente y estimula la liberación de la renina cuando se cae la presión de perfusión renal. La estimulación crónica contribuye a la fase hiperreniménica de la hipertensión renovascular, que lleva a un aumento permanente de la liberación y la síntesis de la enzima. Las células de la mácula densa son capaces de detectar cambios en la concentración de cloruro de sodio que llega al túbulo distal, generando una señal para activar o inhibir la liberación de renina. Las células yuxtaglomerulares se encuentran ampliamente inervadas por nervios simpáticos y su estimulación produce la liberación de renina a través de un mecanismo beta-1 adrenérgico. La secreción de renina mediada por los nervios renales constituye un sistema de respuesta aguda a cambios posturales, pérdida de volumen, entre otras. Existen actores humorales que intervienen en la liberación de renina. Algunos favorecen y otros la inhiben. Entre los primeros, los que los favorecen, los antagonistas beta-1 adrenérgicos y las prostaglandinas vasodilatadoras.
El segundo mensajero en el mecanismo de la liberación es el nucleótido cíclico CAMP, el mediador de los agonistas mencionados por activación de la adenilciclasa en la célula yuxtaglomerular. Los mecanismos inhibitorios estarían mediados por un aumento del calcio intracelular, calmolina dependiente. En este caso, la despolarización de las células yuxtaglomerulares permite la entrada de calcio e inhibe la secreción de renina. Por otra parte, los factores humorales inhibitorios incluyen angiotensina 2, los agonistas adrenérgicos, la endotelina, los agonistas A1 de la adenosina, el tromboxano, entre otros. Como se puede observar, el nucleótido cíclico cGMP actúa como un segundo mensajero inhibitorio, dado que los factores que estimulan el guanilato ciclasa inhiben la liberación de renina. El angiotensinógeno es el único precursor proteico de los péptidos de la familia de las angiotensinas. Es una glicoproteína de peso de 62.000 daltons. Existe un precursor de sustrato, el preproangiotensinógeno. La angiotensina 1 está ubicada en el terminal amino del sustrato. La concentración de la enzima como la del angiotensinógeno determina la actividad fisiológica del sistema. Varias enzimas tisulares pueden hidrolizar el angiotensinógeno para generar angiotensina a nivel local. La catepsina G y la quimasa liberan angiotensina 1. La tonina forma directamente la angiotensina 2. La vida media de la prohormona en el plasma es de 16 horas. En este caso, los niveles plasmáticos son el resultado de la regulación transcripcional y de la vida media tanto del RNA mensajero como de la proteína en el plasma. La angiotensina 2 tiene una retroalimentación por medio del receptor AT1. Esta se encuentra regulatoria y es capaz de inducir la transcripción y estabilizar el RNA mensajero. Las variaciones del angiotensinógeno intervienen en la regulación de la actividad del sistema enzimático y en la actividad renínica plasmática y en la regulación de la presión arterial. La enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en el leucopéptido activo angiotensina 2 por hidrólisis del dipéptido carboxiterminal histidileucina. La enzima de conversión de la angiotensina o ECA es mejor quinasa que angiotensinasa o encefalinasa debido al valor muy reducido al hidrolizar la bradiquinina. Sus inhibidores de la ECA interfieren con las de las dos reacciones enzimáticas, aumenta la vida media de la bradiquina e impide la formación de angiotensina 2. La mayor parte de la ECA se encuentra insertada en la membrana celular. La hidrólisis proteílica resulta en la liberación de la enzima. En este caso, en la pared vascular se encuentra en la membrana de las células endoteliales, donde se hidrolizan los péptidos circulantes como la angiotensina 1 y la bradiquinina. En los vasos del riñón, pulmón, cerebro y retina son ricos en ECA. La cascada enzimática tiene un papel en la regulación de la presión arterial y en la homeostasis hidrosalina a través de la angiotensina. Las acciones rápidas de la angiotensina 2 constituyen la respuesta inmediata para mantener la homeostasis circulatoria cuando se encuentra amenazada por una disminución del volumen intravascular. En este caso, los efectos son: número 1, vasoconstricción; número 2, aumento de la secreción; número 3, efecto de ipsógeno y liberación de la vasopresina; número 4, mayor fuerza de contracción miocárdica; y número 5, potencialización de los efectos simpáticos. En términos generales, aumenta la resistencia periférica por su efecto constrictor directo y potente sobre el músculo isquio vascular. A través de la homeostasis hidrosalina modula el volumen plasmático. Por otra parte, la angiotensina 2 posee un efecto presor indirecto a través del sistema nervioso central. La angiotensina de receptores centrales de angiotensina 2 produce un aumento en la actividad simpática periférica y liberación de ADH. La inhibición crónica de la ECA aumenta la concentración plasmática y tisular de angiotensina, con participación en los efectos protectores inhibidores de la ECA. Se han descrito dos tipos principales de receptores de angiotensina 2, AT1 y AT2. La mayoría de las acciones se ejercen en los receptores AT1, que pertenecen a los receptores de hormonas peptídicas con 7 regiones intramembranas ligados a una proteína G.
La ocupación de los receptores por angiotensina 2 activa la fosfolipasa C, que libera inositol, trifosfato y diacilglicerol. Estos segundos mensajeros aumentan la concentración de calcio intracelular y activa la proteína sinasa C, que genera la cascada de prostaglandinas y eucasinoides. La autofosforilación, los principales efectos de su concentración del músculo liso vascular y la liberación de aldosterona. Los receptores AT2 antagonizarán los efectos de la angiotensina 2, ejerce a través de ATE1, específicamente el efecto presor y promotor del crecimiento celular. La angiotensina se fija también en un receptor acoplado a una proteína G identificado como receptor MAS. También puede fijarse en los AT1 y los AT2. Y para terminar, el endotelio vascular produce y libera sustancias vasodilatadoras que actúan sobre las células del músculo liso vascular subyacente. El ejemplo, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre del óxido que produce una relajación de las células del músculo liso vascular adyacentes. El riñón y los vasos producen significativas cantidades de ROS, derivadas de la actividad de NADPH, oxidasa, que juega un papel importante en la insuficiencia renal y en el daño vascular. Se cree que la lesión en la hipertensión esencial crónica es por la producción excesiva de angiotensina 2 en el pulmón. El desarrollo de los inhibidores de las ACE, captopril, enalapril y derivados del factor tóxico ofídico original ha revolucionado el tratamiento de la hipertensión esencial crónica.